Muy buenos días, esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Mi nombre es Víctor y esta es la clase número 4 de la asignatura de Buenas Prácticas de Manufactura. En esta ocasión el tema que vamos a desarrollar será el control de los envases, que propiamente es el acondicionamiento del medicamento. Cuando se dice del acondicionamiento se hace mucha referencia a los envases debido a que estos preservan el contenido y dependiendo del material va a depender la calidad o de que esté bien conservada el producto. Para comenzar, el acondicionamiento de medicamentos se puede definir como el etiquetado y el prospecto de medicamentos de uso humano, el cual se divide en el acondicionamiento primario y el acondicionamiento secundario. Vamos a hablar primeramente del acondicionamiento primario. Este se define como el envase o cualquier otra forma de acondicionamiento que se encuentre en contacto directo con el producto, en este caso con el medicamento. Por ejemplo, un blister, un frasco o una ampolla, como podemos ver en estas imágenes. Podemos decir, por tanto, que tras las aplicaciones de ciertas operaciones o procesos sobre las formulaciones de fármacos y excipientes, obtenemos unos productos intermedios que reciben el nombre de producto semiterminado dentro de su envase primario. La selección del material para envase primario y su tamaño se determina a través de la compatibilidad del producto con el envase. Son importantes las pruebas de protección del envase primario con respecto a la transmisión de vapor de agua, penetración de gases, la estabilidad de la potencia del medicamento y la durabilidad de protección bajo condiciones de transporte. O sea, todos estos factores van a afectar en sí el producto final, por lo cual se necesita de un envase adecuado para determinados medicamentos. Por ejemplo, los envases para inyecciones comúnmente son de vidrio, en forma de ampolletas, frascos sellados o tapados con goma. Los envases de plástico también son utilizados para envasar un gran número de productos estériles. Hay cierta diferencia en el material y por tanto pueden reaccionar de manera diferente al medicamento. Por eso es que se utilizan diferentes envases. El acondicionamiento secundario se define como el embalaje en el que se encuentra el acondicionamiento primario. Básicamente consiste en colocar el producto envasado en una caja o estuche junto con un protector. Después, la mejor alternativa para el embalaje para productos farmacéuticos son las cajas de cartón corrugado, ya que por sus características de protección, resistencia y costo se utilizan en prácticamente todos los productos, tanto en productos alimenticios como productos farmacéuticos. Además de esto, para brindar mayor seguridad a las cargas, se recomienda lo que es el uso de separadores en el interior de las cajas. El acondicionamiento tiene ciertas funciones. Primeramente, proporcionar protección frente a agentes externos de tipo mecánico, ambiental, biológico, entre otros, además de garantizar su inmovilidad, claro está. Proporciona identificación e información tanto al paciente como al personal sanitario. El etiquetado y el prospecto de las especialidades farmacéuticas y además medicamentos de fabricación industrial habrán de ser conforme a la ficha técnica y garantizar su correcta identificación, proporcionando la información necesaria para la correcta administración y uso de los pacientes. El acondicionamiento es utilizado principalmente como protección y para ayudar en el transporte. Aunque todas las funciones del acondicionamiento son importantes, podemos decir que la protección es el factor crítico, puesto que incide sobre la estabilidad del propio medicamento. Entre los riesgos de tipo físico y mecánico que puede sufrir un medicamento, se puede citar lo que son los golpes, las caídas, las presiones, etc. Inicialmente, el estuche de cartón que constituye el acondicionamiento secundario puede servir como elemento de protección para el acondicionamiento primario. En algunas ocasiones, el acondicionamiento primario es demasiado frágil, como por ejemplo las ampollas de vidrio, por lo que se puede incorporar diversos elementos de sujetación para evitar el movimiento de los envases primarios.
O sea, todo está enfocado en la protección del producto final. Por ejemplo, aquí vemos dos imágenes en las cuales está lo que es el acondicionamiento primario, que es propiamente la ampolleta. Después está recubierto por un blister y después está en un paquete de cartón con todos los datos y especificaciones del medicamento. O también que en vez de un blister puede ser en un estuche, como vemos en la segunda imagen. Y claro, esto va a estar resguardado en una caja de cartón corrugado para su transporte, de modo a que los productos en sí no presenten daño ni algún otro tipo de problema. De cualquier modo, la mejor protección frente al riesgo de tipo mecánico se basa en una cuidadosa manipulación del medicamento, desde que sale de la línea de producción hasta que llega al lugar de dispensación. Otro tipo de protección que ofrece el acondicionamiento de medicamentos es aquella frente a los riesgos ambientales. Los factores de tipo ambiental que pueden afectar los medicamentos son los siguientes. Primeramente tenemos la humedad, ya sea como vapor o como líquido, pueden producir daño de tipo físico o de tipo químico. Por ejemplo, de tipo físico sería el ablandamiento o el endurecimiento del producto, y de tipo químico como la efervescencia o la hidrólisis. Por ejemplo, un producto que sea de tipo efervescente no tiene que tener contacto con líquido, debido a que en sí ahí se viene descomponiendo el medicamento. Al estar guardado mucho tiempo antes de su uso, el medicamento ya podríamos decir que está dañado. De cualquier modo, aunque el envase esté compuesto de material impermeable, es necesario asegurar su cierre, ya que si no, se podría penetrar la humedad en el interior del envase. Después de eso tenemos la luz, que es una gran amenaza para aquellos compuestos que sufran de fotodegradación, o sea, la degradación por la luz. Además, algunos materiales pueden experimentar cambios en la coloración, como que se vuelven un poco más amarillas, o hay una pérdida de brillo o la intensidad del color del medicamento. Para evitar esto se utilizan materiales opacos o resistentes a la radiación, tanto en el acondicionamiento primario como en el acondicionamiento secundario. Es por esto que vemos algunos medicamentos que son, por ejemplo, jarabes o tinturas, en el cual los medicamentos tienen un botecito que es opaco o propiamente de vidrio oscuro. Como siguiente factor tenemos lo que es la temperatura. Los valores extremos de temperatura pueden oscilar en el deterioro del producto y de ciertos envases. Las altas temperaturas aceleran la reacción de degradación, la evaporación de disolventes, entre otros, mientras que las bajas pueden facilitar el deterioro de algunos materiales plásticos. O sea, en dependencia de la sustancia o el frasco en el cual esté contenido el medicamento, se puede tener una reacción u otra. Por ejemplo, hay unos medicamentos que son inyectables, que vienen en dosis de 10 cc. Si solamente se utiliza una porción, entonces la otra tiene que ser guardada en una temperatura fría, por lo cual se guarda en los frigoríficos. Pero asimismo, una temperatura demasiado fría con un envase plástico de algún medicamento puede también afectar el contenido. Otro factor que podemos mencionar son los gases atmosféricos. Entre todos ellos, el oxígeno es el que más problemas puede plantear, puesto que favorece la oxidación de ciertas sustancias. También el dióxido de carbono puede dar lugar a cambios en el pH de las soluciones, pudiendo producir la precipitación de algunos compuestos, así como inducir la formación de carbonatos insolubles. Es por eso que en frascos de pastillas estos nunca deben quedar expuestos a lo que es los factores externos, o sea, todo lo que el oxígeno, el dióxido de carbono, y también incluso se puede provocar una contaminación por microorganismos, debido a que no están propiamente en un ambiente estéril. Los microorganismos pueden viajar por el aire y llegar hasta el medicamento, así como lo hacen con las personas.
También existen ciertos riesgos por los cuales se requiere una protección biológica. Esta puede ser debido a algunos ataques de animales o bien por el crecimiento o el desarrollo de bacterias u hongos. Lógicamente, el producto envasado es estéril y se desea que siga siendo así. De estar provisto de un envase que no permita bajo ninguna circunstancia el ataque de cualquier tipo de microorganismo. Por eso, como ya había dicho, siempre se tiene que tener el medicamento en su envase. También en lo que es el acondicionamiento hay que hacer referencia a la información. Además de la función de protección que acabamos de explicar, otra de las funciones del acondicionamiento consiste en presentar toda aquella documentación necesaria para conocer el medicamento tanto del punto de vista industrial como desde las vertientes sanitarias, proporcionando información sobre sus aspectos farmacológicos, toxicológicos, entre otros. Esto con el fin de conseguir una administración más segura. Toda esta información viene recogida en el etiquetado del acondicionamiento primario, en el prospecto y en el acondicionamiento secundario también. El consumidor tiene el derecho y la obligación de conocer de qué laboratorio lo han fabricado, la fecha de caducidad, la composición, las contraindicaciones y también las reacciones adversas del medicamento, el modo de administración y las precauciones de uso. Aquí, como podemos ver, vemos la misma imagen, solamente que como pueden ver en una parte sale un etiquetado, el cual corresponde al número de serie y también en el cual está la fecha de expiración. En algunas ocasiones se presenta que esta parte está recortada cuando se consigue un blister. Entonces aquí no hay ninguna seguridad de que ese medicamento funcione, puesto que no está en él la fecha de caducidad. El acondicionamiento primario es uno de los más importantes. Como habíamos indicado anteriormente, se denomina acondicionamiento primario al recipiente destinado a contener el medicamento, el cual se encuentra en contacto directo con él. Este debe estar diseñado para permitir la salida del contenido de manera apropiada para el empleo al que está destinado. El cierre, si existiera, también ha de ser considerado parte integral del envase primario. Digo el cierre si existiera debido a que algunos fármacos no tienen, como digamos, un cierre propiamente, como en las ampolletas de medicamento, pero otros que son envasados sí lo tienen. El acondicionamiento primario tiene que cumplir una serie de características generales. Primeramente, no debe reaccionar con el preparado. Tampoco no se debe producir ninguna absorción del preparado sobre sí mismo y no debe afectar la intensidad, estabilidad, seguridad, potencia y calidad del preparado. Por lo cual en algunos medicamentos se utilizan frascos de vidrio y en algunos otros se utilizan frascos de plástico. Uno de los problemas con los frascos de plástico es que estos reaccionan entre los medicamentos debido a los plásticos empleados. Por lo que respecta a sus características como fuente de información, el acondicionamiento primario debe incluir los mismos datos en su etiquetado que el secundario, con excepción del precio de venta al público, el cupón preciso del Sistema Nacional de Salud, si lo hubiera, y las indicaciones referentes a la percepción, dispensación y la utilización del mismo medicamento. Por ejemplo, en esta aquí se muestra el código nacional y hay ciertas siglas, las cuales son el EFP, que es una especialidad farmacéutica publicitaria, propiamente son fármacos de venta libre al público, otros como el ESM, que son fármacos de especial control médico. Estos solamente se pueden conseguir mediante una receta médica, los TLD, que son tratamientos de larga duración, y los DH, que son especialidad de diagnóstico hospitalario, o sea, propiamente son fármacos y otras sustancias que se utilizan propiamente en los hospitales. En el acondicionamiento primario siempre se hace un gran hincapié en lo que vendría siendo el envase,
ya que el envase es el lugar en el cual va alojado el preparado farmacéutico en contacto directo con él. Existen diversos criterios en la clasificación de los envases. Por ejemplo, está relacionado con su función, en su aplicación y también con el material. En realidad todos son muy importantes, pero en relación con el preparado o los medicamentos siempre se hace un mayor hincapié en su material, y debido a que estos no tengan una reacción inadecuada al preparado farmacéutico. Entre los fármacos tenemos lo que son los recipientes unidos, que contienen una cantidad de preparación destinada a utilizar total o parcialmente en una administración. Por ejemplo, las ampolletas o también los frascos que contienen diferentes sustancias. En este caso, pues uno de vitamina B12. Si bien no se utiliza en su totalidad, este tiene que mantenerse en un frigorífico. Después tenemos a los recipientes multiusos, que contienen una cantidad suficiente de productos para una o más dosis, como en el caso de los potecitos de jarabe o también los pequeños blisters de pastilla. Después tenemos a los recipientes bien cerrados, en los cuales se protege su contenido de la contaminación por materiales extraños, de la pérdida del contenido en condiciones normales de manipulación, conservación y también el transporte. Aquí podemos mencionar a lo que vendría siendo cremas, botes para pastillas o también incluso jarabes. Después de esto tenemos los recipientes herméticos. Estos recipientes son impermeables a sólidos, líquidos y gases en condiciones usuales de su manipulación, conservación y transporte. Si el recipiente está destinado a ser abierto más de una vez, debe ser diseñado de forma que recobre su estabilidad cada vez que se vuelva a cerrar. Después tenemos a los recipientes sellados, que se trata de un envase cerrado con fusión del material que lo compone, como vemos este paquete. Por último tenemos los recipientes con cierre inviolable, que es un recipiente cerrado provisto de un dispositivo especial que revela si el producto ha sido abierto o no. Esto se realiza con una máquina especial, como podemos ver, el cual se conoce como máquina de termosellado por inducción. Otra forma de clasificación de los envases sería aquella que aúna en un solo criterio el estado físico de los preparados que contiene con la forma y material con lo que estén elaborados. Así pueden distinguirse las formas líquidas, semilíquidas y también las formas sólidas. Las formas líquidas de administración oral suelen ir envasadas en recipientes tanto de plástico como de vidrio, con una capacidad variable desde unos 5 ml hasta unos 200 ml, como en el caso de los jarabes, soluciones o suspensiones orales. Los envases de mayor capacidad son poco frecuentes. Para la vía parenteral existen distintas posibilidades en función del tipo de inyección. Las ampollas son recipientes de pequeño tamaño y volumen, elaborados con vidrio, donde el cerrado se efectúa después del llenado mediante fusión. El contenido se extrae de una sola vez previa a la ruptura del envase. En las formas semilíquidas, como pomadas y cremas, suelen venir envasados en tubos de plástico o tubos de metal. La capacidad es variable, puede oscilar entre unos 5 ml a 100 ml, siendo quizás el grupo que ha experimentado una menor evolución en relación a este campo. El tubo de metal es muy utilizado en este tipo de formulaciones, ya que permite una fácil dispensación de la preparación, con buen cierre y una adecuada protección del producto. Y también los riesgos de contaminación son mínimos. Después de esto tenemos la fórmula sólida. La fórmula sólida de administración oral, como comprimidos, grafeas o cápsulas, suelen acondicionarse con envases de tipo blister, que están constituidos por una lámina moldeada en forma de pequeñas cavidades, la cual está sellada en la parte inferior. Se imprime un calendario de la lámina metálica en la parte posterior.
Se puede facilitar al paciente el control de la administración diaria del medicamento, lo cual es útil en ciertos grupos terapéuticos como los antihipertensores y anticonceptivos orales. Otra forma menos utilizada consiste en envasar esta forma farmacéutica entre dos láminas de plástico, papel y aluminio, mediante el termosellado en los bordes alrededor de cada dosis. Se origina lo que se conoce como el nombre de envase de tiras. Este procedimiento se utiliza más usualmente para comprimidos efervescentes, ya que garantiza una protección excelente frente a la humedad. Y bien, aquí terminaríamos con la clase del día de hoy. Como pueden ver, los envases, aunque no lo parezca, sí es un tema de una gran importancia en todo lo que corresponde a las buenas técnicas de manufactura. Bien, sin nada más que decir, me despido y nos veríamos hasta la próxima clase. Pasen un buen día.